Buenas, ¿cómo están? Vamos a arrancar con la segunda parte de la unidad 1 de este ciclo introductorio para las especializaciones. Mi nombre es Javier Tejerizo. Junto a Danilo de Giusti vamos a estar dando los distintos materiales de la unidad y también van a encontrar unas cápsulas con información extra que les recomendamos mucho que las consuman, que las vean. Particularmente a mí me toca liderar esta unidad que vemos democracia representativa. Ya vienen de ver el tema de Estado y Gobierno y ahora vamos a ver básicamente cuál es el sistema que utilizamos para organizarnos, que es la democracia, en la mayoría de los países de este mundo y particularmente en Latinoamérica y en Argentina. Mi nombre es Javier Tejerizo, actualmente soy director de Asuntos Políticos y Electorales del Gobierno de la Ciudad y como les dije me va a acompañar Danilo de Giusti, que es gerente operativo dentro de esa dirección. Ahora, empezamos con un concepto básico, pero que nos acompaña hasta el día de hoy. El término democracia viene del griego, dos expresiones, demo, pueblo, kratos, gobierno. Ahí tenemos la frase tal vez conocida, si les gusta la historia, o por las películas de Abraham Lincoln, diciendo el gobierno del pueblo, para el pueblo y del pueblo. Hay una conexión directa entre lo que es gobierno y pueblo en lo que es el sistema democrático. Pero claramente esa democracia de Grecia, esas primeras democracias también que vimos en los distintos países de América, ha variado mucho a lo largo de los años y eso está relacionado principalmente a dos cuestiones. La primera es el tamaño de esos primeros estados. Esas ciudades-estados incipientes en la antigua Grecia ya no son lo mismo que los estados nacionales que vemos hoy en día, y la cantidad de población. Y no solo decimos en cantidad, en número, sino las personas que pasan a tener derechos políticos, que son ciudadanos, porque podrían ser muchas personas, pero no necesariamente que tuvieran esos derechos políticos. Las dos cuestiones han aumentado. Y eso ha hecho que el sistema democrático, que básicamente estaba pensado con esta lógica, obviamente, de la participación tal vez más directa, ya sea a través de asambleas o otros mecanismos donde toda la ciudadanía tenía derecho a expresarse sobre los asuntos públicos, a la participación más relacionada con las elecciones, que son estas democracias que estamos diciendo representativas, donde lo que hacemos, y ahora vamos a dejar una definición, es prestarle el poder del pueblo a ciertos representantes por un periodo específico. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día en la mayoría de estas democracias? Es elegir esos representantes mediante elecciones periódicas para que legislen y gobiernen en nuestro nombre. Ahora, es importante que el poder siga residiendo en el pueblo. Esto es como un préstamo que se le hace por un tiempo y obviamente siempre con la posibilidad, y ahora lo vamos a ver, este concepto se ha ido poniendo un poquito más fino, porque si tuviéramos estas elecciones, pero no hubiese una posibilidad real, digamos, de que esas personas a las que elegimos dejaran esos puestos, no estaríamos en una situación donde el poder pudiese volver al pueblo. Y acá es donde entra el concepto de poliarquía, y les dejamos un texto de Robert Dahl. La verdad que es muy simple, muy interesante, pero con estos conceptos básicos ya va a ser más que suficiente para entender que no solo sirve que haya elecciones, sino esto que decíamos, en esas elecciones tiene que haber una inclusión de la ciudadanía, no puede ser que solo voten unos pocos. Como sabemos, y acá también cápsula, miren, si bien hoy pensamos que hay una extensión bastante grande que toda la ciudadanía puede votar, ya tenemos el voto de la mujer hace más de 100 años en la mayoría de los países, mentira, más de 100 años no en la mayoría de los países, estamos llegando a 100 años en casi todos los países de voto de la mujer, pero no era una condición dada. Se han sumado cuestiones como el voto de los jóvenes, también hay países, y también dejamos ahí una cápsula en relación al voto de los migrantes. Pero bueno, hoy sí el concepto de ciudadanía está más ampliado a todas las personas adultas, y no solo en la cuestión de elegir, sino también de poder ser elegidos. Eso es como un concepto muy importante para hablar de una poliarquía y una democracia representativa en serio. Y la segunda cuestión es la de la oposición. Que esto no tiene que ver con cuestiones de violencia ni revolucionarias, sino con el simple hecho de que uno puede no estar de acuerdo con las decisiones que toma ese gobierno representativo que se eligió por ese periodo específico y puede expresarlo, ¿sí? Y asimismo, que haya elecciones periódicas, tienen que ser elecciones competitivas. Nosotros tenemos que tener la real posibilidad de remover a las personas de los cargos a través de elecciones cuando consideremos que no están cumpliendo con el mandato que le prestamos.
Último puntito de esta primer microclase y después vamos a pasar a ver justamente cómo llegamos a esos representantes, cómo está ese vínculo entre ciudadanía y representantes políticos. Y particularmente ese vínculo ha tomado las características en estos últimos 200 años de partidos políticos. Los partidos políticos son el vehículo y en Argentina particularmente están establecidos por la Constitución que permiten generar justamente que la ciudadanía elija a esos representantes y al mismo tiempo que esos representantes tengan, y ahí metimos dos palabras raras en inglés pero las explicamos abajo, tengan que rendir cuentas y que tengan además, como les digo, la noción de que están por un tiempo específico y que si no cumplen con las expectativas de la sociedad pueden ser removidos. Así cerramos esta primer clase cortita. Como les dije, recomiendo que vean las cápsulas que vamos a estar grabando con Laura y siguen en la siguiente clase con Danilo viendo partidos.